La doctora Rubí Araceli Burguete Calimayor es investigadora del CIESAS en la Unidad Sureste y estamos, creo que para cortar tiempos, diremos que estamos listos para su presentación. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Ivy, a todos los compañeros, compañeras, a Carmen, a todos quienes me invitaron a compartir resultados de investigación. Estoy documentando desde ya, pues de manera sucesiva, a veces discontinua, los procesos electorales desde 2018 relativo a la acción afirmativa indígena para llevar diputados indígenas al Congreso local. Me gustaría hacer una presentación, voy a intentarlo. Le pido de favor a Ivy que si no lo puedo lograr, me ayude ella con el documento que le mandé. Voy a intentarlo. Ay, ¿cómo se podría hacer? No, de plano, mejor tú, Ivy, porque ya no la encontré. Esta plataforma es un poco complicada. Sí, yo la abro, Araceli. Gracias. Bueno, para comenzar, pues bueno, ¿cuál es el propósito de esta ponencia? Pues el objetivo de esta presentación es comprender cómo irrumpe el problema de la usurpación de las candidaturas e identidades indígenas que proliferaron en el año electoral 2021 y que fueron muy visibles en los medios de comunicación, así como por denuncias formales e informales que promovieron diversos actores indígenas y personas candidatos, hombres y mujeres originarios de pueblos indígenas, inconformes con el problema de esas candidaturas fraudulentas. Aunque son muchas las causas por las que se presenta, sin embargo, irrumpe uno que es particularmente relevante y tiene que ver con las pruebas objetivas, y lo pongo con comillas, siempre estará en todo el discurso, que los partidos políticos deben aportar para proceder a registrar a sus candidatos indígenas, para demostrar, cito también, el vínculo efectivo con la comunidad, o vínculo comunitario también le llaman, de la acción afirmativa indígena como criterios establecidos en el 2017 por el Tribunal Electoral. A todo ello se le llamó autoadscripción indígena calificada. Sin embargo, la aplicación de estos criterios ha dado como resultado la emergencia de un fenómeno generalizado de usurpación de las candidaturas y de usurpación a las identidades indígenas. Por el ejercicio fallido de esta política, en la coyuntura electoral 2021 se constituyó un cuadro de corrupción generalizada, en tanto se creó un mercado de constancias, ya que toda clase de personas fueron buscadas por los partidos políticos para emitir dichos documentos que probaran el vínculo, ya que así les será requerido por el INI como requisito para que las candidaturas de esos distritos procedieran a ser registradas. En México, y comienzo con la lámina anterior, por favor. En México, la acción afirmativa comenzó apenas a desplegarse de manera más consistente, así llamada, antes se le llamó cuota, a partir del año 18. ¿Qué son las acciones afirmativas? Pues son, como la lámina lo dice, mecanismos supletorios y son medidas temporales que tratan de superar una situación de inequidad social, es decir, se comprende que los pueblos indígenas, en tanto ciudadanos diferenciados al reconocerse las particularidades de los derechos de los pueblos, deberían de tener en el Congreso una representación, pero que esta no se ha concluido, no ha logrado materializarse, pese a que los derechos ya existen. Las acciones afirmativas, pues son estrategias temporales que deberían de
pasar a una situación de normalización de que los representantes indígenas, los estén en el Congreso. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se plantea el tema de los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas? Si vemos en términos procesuales, uno puede identificar unos antecedentes que vienen desde antes. No es la primera vez que los indígenas como personas o personas que participan o que tienen una membresía a pueblos indígenas, se relacionan con los partidos políticos. El PRI tuvo durante varios años, a través de la CNC, personas que estaban en el Congreso, eran diputadas y diputados. Hay personas célebres como la diputada Cirila de Oaxaca y otros diputados que los distintos partidos, el PRI, luego el PRD, llevaron al Congreso. Pero esto era a nivel de participación en términos de categoría. Pero ya a partir de 1996 se comienza ya en los acuerdos de San Andrés, se comienza a plantear la exigibilidad de la representación como pueblos. Es decir, ya no solo la participación de las personas, sino la representación de los pueblos, y se planteó como exigibilidad que quedó establecida en los acuerdos de San Andrés, que las normas que salieran de los acuerdos deberían de establecer el derecho de la representación política ante la Cámara de Diputados. Y en lo general, en este sentido, la representación política se estableció tanto los derechos de autodeterminación interna, es decir, los pueblos que puedan elegir a sus autoridades mediante sus propios sistemas normativos, y hacia afuera lo que se ha llamado la autodeterminación externa. Y ya en la reforma, cuando se logra la reforma al artículo 2 en el año 2001, allí no quedó claro cómo iba a ser este procedimiento, sino que se estableció en un tercer transitorio una redistritación electoral en una gramática de reconocimiento de pueblos indígenas. Fue hasta 2004 cuando se realiza la primera redistritación, que incorpora la variable étnica, y que estas nuevas normas se aplicarían en el año 2006-2009. En estas redistritaciones hubo una delimitación de cuáles serían aquellos distritos que serían considerados como distritos indígenas. Y el criterio fue, de acuerdo con el criterio de esa época, que era hablantes en lengua indígena, que 28 distritos deberían de ser considerados indígenas, en virtud que allí el 40% y más eran hablantes de lenguas indígenas. Estos criterios son importantes porque permanecen hasta hoy día. Los 28 distritos electorales de un total de 300 distritos, parece, pues sí, son 5%, de distritos se consideran indígenas en el país. La siguiente, por favor. Sin embargo, pese a que esto debió de haber regulado desde 2006-2009, a los partidos no fue imperativo que tuvieran que postular personas indígenas de determinado distrito o que fuera obligatorio, sino que fue opcional, y cada partido decidía desde dónde postulaba a personas que se autoascribieran, ya con el principio de autoascripción, como personas indígenas. Y sin embargo, ya evaluaciones que se hicieron, pues iban llegando no solamente en el diagnóstico, como vemos en esta lámina, iban llegando a la conclusión de la debilidad de la representación indígena en el Congreso, que el 2006 no alcanzó a sostener una permanencia
de indígenas en el Congreso, sino que esta fue bajando hasta llegar al momento crítico de 2015, que es cuando comenzaría la nueva etapa. Y habría una tendencia hacia el menor compromiso de parte de los partidos, ya que dejaba en sus manos decidir el qué, el quiénes, el cuándo y el dónde. Estaba en su decisión personal. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de esos años ocurrieron otros cambios que fueron colocando un nuevo camino, una nueva ruta por donde se irían canalizando estos nuevos procesos. El reconocimiento de la Declaración de la ONU en 2007, pues allí, aunque no tiene carácter vinculante entonces, sin embargo se reconoce que los representantes deberían de ser elegidos y tendrían que tener el derecho de participar en las decisiones nacionales. Luego fue relevante también la reforma del artículo 1 en 2011, que establece el principio a la no discriminación por motivos de origen étnico o nacional. Se dispone que todas las personas deben gozar de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, y hay una exigibilidad al Estado de que tiene que cumplir todo esto. Por lo que, en consecuencia, los pueblos indígenas se abre una ventana de oportunidad para que todos los derechos que están colgados en todos los tratados y convenios y pactos y demás son exigibles al Estado, y por lo tanto todos los ciudadanos indígenas deben de ser garantizados todos los derechos. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de entonces, con este marco de oportunidad que se crea, es el momento cuando irrumpen nuevas normativas, como el caso del emblemático Cherán, que en esta coyuntura de 2011 se abren nuevas reglas, la posibilidad de nuevas reglas. En este mismo sentido, irrumpe un actor que fue la Gobernatura Indígena Nacional, que si bien es cierto es un actor que tiene muchos matices, sin embargo, uno de ellos fue, una de sus protagonismos fue haber hecho visible el problema. Fue quien puso de manera inicial, al menos mediáticamente, estas demandas de las omisiones del Estado, de que no estaba cumpliendo con los derechos que estaban establecidos en una cantidad significativa en la jurisprudencia internacional, en las convenciones, etc. Y la gubernatura indígena, que se constituye en el 2015, pues tiene como misión pues la consecución de candidaturas tanto a nivel municipal como a nivel de las diputaciones, en las diputaciones locales y federales. Para 2015 ya tenía, se puede decir metafóricamente, al menos así lo representan, un ejército de candidatos que tuvieron la iniciativa de buscar su registro por ejercicio de derecho, todos los derechos ya mencionados, de ser reconocidos, registrados como candidatos indígenas, ya indígenas. Pero bueno, todos sabemos que las cosas no es así de fácil, no es así, ya vine con mi papel y me voy a registrar, sino que los procedimientos electorales carecían de un registro que debía de realizarse por su condición de indígena. Y además de moverse mediáticamente, hicieron, ustedes recordarán, una visita a Lorenzo Córdoba en mayo de 2015 para demandarle reformas
que el INE se comprometiera con reformas para el reconocimiento de las candidaturas indígenas tal cual. El desafortunado, que al final del día lo retrata, todo el show que hizo Lorenzo Córdoba de burlarse de ellos y que fue que trascendió mediáticamente por una filtración de una conversación, pues destapó a nivel mediático, a nivel de la opinión pública, el problema. El problema de que había estado tapadito porque los partidos tenían que comportarse en términos de las normas previas, en donde tenían la obligación, entre comillas, de cumplir con estas candidaturas indígenas, pero tenían la ancha manga de decidir el cómo, cuándo y el dónde. De tal forma que no había ni observancia ni vigilancia de ninguna naturaleza, ni del Estado, ni de los actores sociales, para que así lo hiciera. La siguiente, por favor. Se llega pasan las elecciones de 2015 y comienza propiamente ya una acción gubernamental para ver qué se va a hacer. Lo primero, bueno, pues surgen otros actores, como por ejemplo la Red Nacional Indígena, la RENI, que comienza a plantear la importancia desde un cabildeo, desde la Secretaría de Gobernación y otras instancias, muy importante el papel de Martínez Veloz, para poder impulsar una acción afirmativa indígena. Y también para que el INE se comprometiera con ello. Para esto fue importante que el INE y el tribunal realizaron foros, 3 foros regionales, para identificar el problema y cómo abordarlo. Estos 3 foros permitieron sacar una radiografía, hicieron una publicación sobre ello y se plantearon, el INE planteó una acción afirmativa indígena, en el CG, bueno, que se va ahí, 508, 217, determinó el INE una cuota de 12 distritos que serían que serían decididos como indígenas. En ese momento no era obligatorio, sino que otra vez era que los partidos iban a decidir cuáles de este total de distritos indígenas habidos, que son 28, ahí podían escoger a 12. Pero no estuvieron de acuerdo los partidos, dijeron que manifestaron su desacuerdo y se fueron al tribunal. Al mismo tiempo, hubo 15 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, se plantearon, también fueron al tribunal, para inconformarse sobre todo, y aquí destaco el papel de la RENI, porque fueron a plantear el tema de la autoadscripción. Es decir, tanto el convenio 169 como el artículo 2 establecen el principio de autoadscripción y dicen que es indígena toda aquella persona que se autoadscriba como tal. Y esto había dado, o tenía el antecedente, de que era una puerta para la usurpación. Antes una persona decía, pues yo soy indígena y por lo tanto, pues ya, con eso era suficiente. Y ellos identificaron, los abogados y las abogadas y actores también de la RENI identificaron ahí un problema. La siguiente, por favor. Entonces fueron al tribunal con N cantidad de JDCs y impugnaron. Finalmente hay una sentencia que es muy relevante en todo lo que aquí ocupa, porque es una sentencia que es muy valiosa en cuanto a su propósito, pero que ha sido muy desafortunada en su implementación. Esta sentencia incrementó a 13 el número de distritos que seleccionarían a diputadas y diputados indígenas y decidió, dijo, estos son, lo que obviamente aumentó la inconformidad de los actores, partidos, y además de que ya no fue 40%, sino 60% la población indígena que se requería
en estos distritos, hicieron una tipología y delimitaron que eran 7 estados. Al mismo tiempo, otra innovación fue que se aceptó que efectivamente la categoría de autoadscripción a secas era pues muy porosa. Cualquiera podría, desde su autodecisión, autoadscribirse como indígena. Y lo que venía ahora, lo que decidió el tribunal, es que debería de probar ese vínculo con la comunidad, de manera objetiva a través de constancias, en un enfoque intercultural. Y ahí las cosas comenzaron a matizarse. Porque cuando dicen con un enfoque intercultural, aceptan, o esa era como que lo que estaba de telón, de que era muy difícil establecer cuáles debían ser las reglas exactas que dijeran el vínculo con la comunidad de manera objetiva. Se comenzó a hacer una serie de hipótesis, si era la asamblea, si era un acta de la asamblea, si era que deberían de exigirse que fueran hablantes de lengua indígena, etc. Sí hubo un debate sobre esto, un debate sobre todo que se dio al interior de las organizaciones sociales indígenas, de cómo debería de ser la mejor manera de probar que alguien era indígena. Y bueno, finalmente, en un enfoque intercultural, que significa pues, que es todo y nada, se determinaron 3, que luego serían 4 criterios que probarían el vínculo comunitario de pertenencia, y también se determinó quiénes podrían emitir esas constancias. Y ahí comenzó el show que ahora nos ocupa, que la interpretación de estos criterios es lo que ha sido el campo de la usurpación. La siguiente, por favor. En estas delimitaciones, pues en el caso de los 13 distritos que quedaron seleccionados, fueron 7 estados, los 13 distritos, con el número que ustedes ven, y pueden observar que Chiapas fue el estado que tuvo 5 distritos desde el 2018. Por eso es que el fenómeno que se estudia ahora, pues fue un fenómeno chiapaneco en su momento. Yo, por ejemplo, documenté, y no solamente yo, actores sociales documentaron el problema de la usurpación que se estaba dando, y fueron muchas denuncias las que se hicieron, y que desafortunadamente el INE no rectificó. El INE y el tribunal no rectificó 2018-2021, sino además, hasta ahora no ha rectificado. Estamos en una coyuntura de una nueva redistritación que apenas se ha convocado esta semana y que esperamos que pueda poner nuevas reglas. Pero por el momento, este es el estado del arte en el que estamos. La siguiente, por favor. En estas experiencias de acción afirmativa fallidas, el INE todavía, no al INE, el tribunal y luego al INE que le toca implementar, convocan, delimitan, definen una política generalizada de acciones afirmativas. Para estas elecciones de 2021 hay nuevas acciones afirmativas, por ejemplo, para población afrodescendiente, para personas con capacidades diferentes, personas migrantes, personas con diversidad sexual. Todas ellas tienen beneficios para postularse como candidatos. No voy a entrar a eso porque es otro tema, pero sí lo dejo sentado que quiero poner el énfasis en las fechas. Desafortunadamente, parte de todos los problemas que crea que están dentro de esta complejidad, está el tema de las fechas. Las campañas políticas comenzaban la primera semana de abril, esas eran las fechas que ya estaban establecidas. Y luego
estas medidas de acción afirmativa, se publicó una de ellas, la de las acciones afirmativas en amplio, en extenso, hasta febrero. Y mientras que al mismo tiempo hubo cambios en las acciones afirmativas indígenas, ya que sube de 13 a 21 distritos electorales y crea la categoría de diputados por plurinominales. Es decir, amplía a un total de 13 a 30 diputados a nivel nacional. Esto, pues obviamente planteaba una complejidad que es el preámbulo para comprender la problemática que nos acusa ahora. Porque si las campañas ya comienzan en abril y hay cambios en las reglas electorales, pues eso creó el contexto del caos. Porque cada partido para enero y febrero ya tenía definidas sus candidaturas. Y de pronto les dicen, fíjate que el distrito que yo ya te había dado a ti, más o menos, pues se declaró que es indígena. Y pues ni modo. Y el otro le dice, ¿cómo que ni modo? Bueno, a menos que pruebes que tú eres indígena y que te encargues de probarlo, más o menos. El punto es que los partidos, para cumplir las acciones afirmativas, y no estoy hablando solamente del indígena, esto que está ocurriendo y que yo estoy narrando acá, es una narrativa compartida por todos los actores que participan en estos procesos y de estudiosas y estudiosos que han documentado, en donde la simulación, usurpación y el fraude a las representaciones estuvo presente. Por ejemplo, recuerdo de una compañera que se sintió gravemente ofendida porque la persona candidata que ganó se retrató con una muleta, fingiendo que era una persona con discapacidad, con capacidades diferentes. Y aunque ya en el camino se trató de resolver que se tratara de discapacidades permanentes, pues ya la cosa estaba hecha. Y lo mismo con las personas con afromexicanas, bastaba una fotografía que había ido a enchinarse el pelo, o sea, todo el contexto fue fraudulento. Por la manera, los tiempos de cómo se fueron realizando las cosas. Esto es con relación a los otros, y luego los partidos decían, porque ellos, el INE los convocó a foros para que ellos dieran su palabra de cómo la habían vivido, y bueno, se quejaban de los tiempos, porque decían, a ver, INE, en tu base, tú no nos dices, no existe la oportunidad que digas que las personas se autoascriban en la diversidad sexual. Cuando tú nos dices que ahora resulta que tenemos que presentar candidatas o candidatos en la categoría de diversidad sexual, pues no sabemos de dónde están o cómo les vamos a hacerlo. Y lo que ocurre es pues otro fraude a la ley, que es que el tribunal determinó que habría datos reservados por ley y que no era obligatorio que se hiciera público quiénes eran los candidatos y candidatas que irían por acción afirmativa. De tal forma que cualquiera de nosotras o nosotros en este momento no sabemos si nuestra diputada o diputado entró por acción afirmativa de cualquiera de estas categorías. Pues porque no hubo transparencia, no hubo máxima publicidad para saber quiénes fueron y cuáles fueron los distritos que fueron catalogados como acción afirmativa. Bueno, este es el preámbulo, el contexto para comprender
que cosas mayores y peores ocurrieron con relación a las candidaturas indígenas, porque se amplió a 21 y se pasó de 13 a 30. Ya con eso estoy marcando el tamaño del desafío. Ok, entonces, la que sigue, por favor. Voy a hacer comentarios ya más puntuales a los desaciertos. El tema de la fecha es muy importante y por eso lo introduje. Aquí estoy señalando cómo pasó de 13 a 21, cuáles fueron los distritos que aumentaron. Se nota que Oaxaca, si me regresas, por favor. Que Oaxaca pasó de 2 a 7, y entonces ahí lo que estamos viendo es la irrupción de un fenómeno que no estaba previamente, y no veo la presentación. No se ve. No se ve. Ivy, si me ayudas. No sé si ya se fue. Perdón, como que se movió y se me trabó un poco, pero ahorita la vuelvo a cargar. Gracias. Entonces, lo que estamos viendo, pues, es que al subir de 13 a 30, ocurrió un fenómeno que, si bien en su primer momento se pudo haber considerado como un fenómeno típicamente chiapaneco, en virtud que nosotros teníamos 5 distritos indígenas, entonces de pronto pues teníamos ya una situación de explosión de candidaturas. ¿Y cómo es que se pudo, y cómo es que se pudo llegar a esta situación? Bueno, creo que yo debo de resolver, ¿verdad? Un minuto, si me esperan, por favor. Voy a compartir. Listo, dame chance, ya, se está cargando otra vez, perdón. Okay, gracias. ¿Y cómo es que se pudo llegar a esta situación? Bueno, pues la siguiente, por favor. Pues se llegó precisamente por los criterios que el propio tribunal, la siguiente, había establecido. Y los criterios fue que para acotar, poner candados a lo que se llamaría la autoascripción, con la colita de autoascripción calificada, los partidos, no las personas, los partidos debían de probar que el candidato que estaban presentando era un candidato indígena a la hora del registro. Y lo que estableció el tribunal fue la categoría de autoascripción calificada probada con el vínculo comunitario indígena. ¿Y cómo se obtenía este vínculo? Y estableció 4 criterios. Ser originario o descendiente. Ya con eso se imagina. Descendiente de la comunidad. Y contar con elementos que acrediten su participación y compromiso comunitario. Cualquier constancia. Aquí hago constar que fulanito, sutanito, menganito es descendiente y pues ha participado. Luego, haber prestado en algún momento de su vida, más o menos cuando el INI se estableció en San Cristóbal, servicios comunitarios o desempeñando cargos tradicionales en la comunidad, población o distrito. Hay que tomar en cuenta que un distrito puede tener hasta 20 municipios, y entonces igual puede ser un municipio de mayoría indígena hasta un municipio que no tenga a nadie indígena, pero cabe dentro del distrito que se está categorizando con la categoría de indígena. También es otro criterio para poder obtener el tal prueba de vínculo, haber participado en reuniones de trabajo. Te invitaron a un taller, a una asamblea, pues ya lo hiciste. Y haber tomado la iniciativa de mejorar instituciones, que fuiste para resolver conflictos,
que trabajas en una ONG, etcétera, etcétera. Y otra vez, en distrito indígena. O ser representante de alguna comunidad, que eres de la comunidad de producción de tal, de una asociación indígena tal, que tenga como finalidad tal, X. Entonces, se abrió tanto la cancha que cualquiera cabía allí. La siguiente, por favor. Entonces, ese fue el verdadero problema. Los 4 criterios de la autoinscripción calificada son muy generales y en ellas cabe cualquier persona. Probar el vínculo efectivo se convirtió en algo manipulable. Los partidos llegaban a las comunidades indígenas a buscar constancias, no a buscar candidatos. Porque cuando ya los dijeron, tienen que buscar candidatos indígenas, bueno, no así los primeros 13, pero ya después, bueno, pues fíjate que yo ya elegí a fulanito de tal y más bien lo que tiene que hacer es buscar y comprobar que es indígena. Este filtro, desde 2018 hasta ahora, pues no ha favorecido a que sean indígenas los que estén ocupando los espacios, los distritos identificados como indígenas. Las personas que han asumido los espacios de representación, pues responden a los intereses de los partidos políticos y no a las comunidades o pueblos indígenas, por lo que podemos afirmar que la acción afirmativa no cumple con los criterios, con la aspiración de la sentencia de 2017. La siguiente, por favor. Esto también tiene mucho que ver con cómo se hizo el registro. La siguiente, por favor. De cómo se hizo el registro, porque bueno, aquí quiero, ya que llegué a esta lámina, aquí tiene el INE una gran responsabilidad. Es decir, la parte de la publicidad del INE no tiene límites. El consejero presidente, una vez que habían terminado las elecciones, ya en julio, las elecciones del 2018 fueron el 1 de julio, y el consejero presidente ya estaba declarando, tenemos 13 diputados indígenas en el Congreso. Y a partir de allí continuó con esa narrativa. Todavía hasta hoy día, hasta antes que tomaran posesión los nuevos diputados, hablaba el INE de que tenemos 13 diputados indígenas. Pongo énfasis porque voy a cerrar con eso, de los 13 distritos electorales federales, subrayo el caso de Manuela del Carmen López Obrador Narváez, porque la colocan ya desde el 2018 como diputada indígena. No hubo oportunidad, el INE nunca se encargó, no se hizo cargo de cuestionar si esas personas eran indígenas o no. Simplemente cumplió con los protocolos, así se dijo, next, lo que sigue. Entonces, eso en términos de imaginario fue muy poderoso, porque bueno, pues el tema de la discusión sobre esos 13 curules, si son ocupados por indígenas o no, para el INE, en sus narrativas discursivas, siempre fueron declarados indígenas. La siguiente, por favor. Y esto nos lleva, pues, a que en el caso de Chiapas, que tenemos acá, pues está 5 diputados que son, de acuerdo con los documentos oficiales del INE, que se les reconocen como indígenas. Esos son documentos del INE. Y de los cuales, en realidad, solamente uno, Alfredo Vázquez Báez, que es una persona que es reconocido por su comunidad. El resto, los 4, no lo son. La siguiente, por favor. Y luego ¿cuál fue el comportamiento del INE? ¿Cómo se movió el INE? Lo que al INE le interesaba era obtener la constancia de que una persona era indígena. La legalidad, ¿por qué? Porque en las elecciones pasadas, sobre todo con el candidato de Chiapas, de Pedrero, de Bochil, pues se documentaron falsificación de documentos. Bueno, esto todavía hubo ahora en Chiapas también,
pero lo único que el INE le preocupó en esta elección fue cotejar la legalidad del documento. Esto pues se le llamaba pues verificación en el terreno y que coteja la veracidad de la información. Y esta es la constancia, la que sigue por favor, que se entregó al candidato Rubio de las Margaritas, quien se le reconoce y firma, y entonces lo que quiero mostrar aquí es el fraude a la ley. El anterior, la siguiente, por favor. Lo que quiero mostrar en este cuadro es el fraude a la ley, porque podemos ver, si ustedes tienen la oportunidad de aproximar su pantalla, que estamos hablando de dos personas, un propietario y un suplente, a los cuales en el formato de machote se les reconoce con lo mismo. Reconoce la firma gracias y el contenido del documento en el cual se precisa que el solicitante pertenece a la comunidad. Y es un fulano que es el diputado Rubio, diputado del 2018, y que este fue el mismo formato que se le puso en el 2021, pertenece a la comunidad indígena del Ejido de Jerusalén y que ha trabajado en el mismo desde hace más de 6 años, asiste a las asambleas ejidales, yo no sé qué hace si es diputado, apoya con los trabajos de dichos ejidos y asimismo desde 2012 se desempeña como representante permanente del ejido ante la Secretaría del Desarrollo, etcétera. Pero en el documento anterior, la que sigue por favor, dice que es una autoridad tradicional. La siguiente por favor que ocupa. Bueno, y así lo que quiero destacar acá es cómo este documento, la anterior por favor, este documento corrompió a las autoridades, corrompió a grado de decir que esa persona es una autoridad tradicional. Y que lo mismo vemos en el caso del Mijis y en lo mismo del caso del diputado del PAN. A los dos les cacharon y las autoridades se inconformaron, fueron al tribunal y los tumbaron. Pero los cacharon. No fue transparente. En el caso del diputado del PAN, que ni siquiera sabía cuál comunidad lo había nombrado, pues la gente de pronto se enteró que este diputado era diputado por un aval que le dio su comunidad, pero la comunidad de San Juan Tetelcingo, la cuna de donde fue el movimiento 500 años de resistencia indígena de Guerrero, donde iban a hacer una presa. Y la asamblea se juntó, acorralaron a los firmantes, los destituyeron, fueron al tribunal y tumbaron al diputado ya refrendado por un título de que tú sí eres diputado. Y en el caso de Mijis, lo cacharon 2 veces, que había obtenido constancias de ser indígenas por 2 autoridades diferentes. En el caso de Chiapas hay una diputada en funciones que presentó un documento en el 2018 donde dice que es hablante de celtal y para su candidatura de hoy es hablante de tzotzil. De ese tamaño. La siguiente, por favor. Entonces, pues nos encontramos con una situación fraudulenta en todos los sentidos. Ahora, ¿quién puede emitir la prueba del vínculo? Ahí viene el otro fraude. Pues para acreditar el vínculo con la comunidad en los términos antes señalados, se deberá asumir una perspectiva intercultural. ¡Ay, lo famoso! Esto es que los medios para acreditar la pertenencia apuntada resulten de constancias expedidas por las autoridades comunales existentes en la comunidad o población indígena, como pueden ser las autoridades elegidas de conformidad con las disposiciones de sus sistemas normativos internos, cuáles son la Asamblea General Comunitaria, que nunca se reunió, o cualquier otra, con representatividad conforme al sistema normativo vigente en la comunidad. La siguiente, por favor. Pues otra vez estamos frente a una situación de una manga ancha. Les voy a presentar y me voy a ir así rápida porque yo ya veo que Luis creo que está ahí nomás para decirme ya terminó tu tiempo. Que yo, no es así. Ay, muchas gracias. Bueno, que yo pude hacer esta investigación de una manera muy, llamémosle, circunstancial.
porque tuve acceso a un documento no autorizado, que es esta fuente que se llama INCG 337, que era un documento de consumo interno entre los consejeros que estaban debatiendo sobre si aceptar el sí o el no, el quién sabe, de las candidaturas indígenas. Y bueno, en un grupo de trabajo en el que estoy, llegó este documento, lo sistematicé. Este documento, si ustedes buscan esta fuente, pues se los van a encontrar con la información ya bloqueada, porque como de acuerdo a la ley, de acuerdo a la sentencia del tribunal, la información es secreta, pues lo que yo tuve fue cuando todavía no era secreta, porque era documento de trabajo de los consejeros del INE. Entonces, pude documentar que fueron 275 las emitidas para la acción afirmativa indígena. Aquí están los estados, ustedes los pueden ver, Oaxaca, Yucatán. Si acercas los números, por favor, querida Ivy, no te me vayas a ir nomás, para poder ver que estamos pues frente a una cantidad enorme de constancias para 7 diputados. En el caso de Chiapas, 5 diputados, y para el caso de Oaxaca, 7. Imagínense el impacto que tienen este tipo de medidas en la vida comunitaria, la vida estatal de los pueblos, que de pronto hay 65 fulanos y fulanas que se están asumiendo indígenas, haciendo fraude a la ley. La siguiente, por favor. Voy a ir, así tengo varias. Sistematicé todo lo que pude ordeñar de esta base de datos y yo le preguntaba a la base de datos, ¿por qué motivo se le reconoce el vínculo y se acepta su autoadscripción calificada y quién emite la constancia? Entonces, lo que dice allí es originario de la comunidad 52. Pero ¿quién emite? Ustedes pueden ver los datos de arriba. La autoridad municipal. O sea, el que decía que fulanito de tal es originario de la comunidad, no era la asamblea comunitaria, no era la autoridad comunitaria, era la autoridad municipal. El comisariado ejidal, 43 comisariado ejidal. La organización social, ¿cuál es? La asociación de no sé qué. Vamos a ver que en el caso de Manuel Obrador, pues la constancia se la dio una asociación campesina. Las gubernaturas indígenas se convirtieron en dadores. Fue muy bueno el negocio. La autoridad de la comunidad indígena, 13 funcionarios indigenistas. Pues los funcionarios indigenistas daban cartas que no deberían de hacerlo, no solamente no deberían, es ilegal. Ilegal. Alguien si hubiera habido legalidad, que el INE no dijo que no, o sea, sí se discutió. Porque una consejera dijo, a ver, acá nosotros tenemos un montón de delitos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Damos vista? Y dijeron, no, ahí la dejamos. Porque al final del día, todos los que no pasaron, 56, de todos modos se les dio el aval para que pasara. La siguiente, por favor. Entonces, le preguntaba también a la base de datos, ¿por qué motivo se reconoce la autoadscripción calificada y quién emite la constancia en el caso de RP? La anterior fue las grandes, ¿cómo se llaman? Las circunscripciones. Entonces, tenemos que, otra vez, quienes daban las constancias eran las autoridades municipales. La autoridad de la comunidad indígena, que como el caso que ya vimos del Mijis, del caso de Rubio de las Margaritas, pues los dan las comunidades indígenas, sí, la autoridad, pero ¿está autorizada? Preguntó a la asamblea. En el caso de Chalchihuitán, el secretario municipal que le dio la constancia a Patricia Mas, ¿sabía su asamblea? No. No. Entonces, tampoco las autoridades tradicionales, que en el caso de Yucatán se creó ad hoc la categoría de autoridad tradicional para emitir constancias, pero que fueron cuestionadas, que quién te dio permiso,
la gubernatura indígena emitió 16 constancias de que había tal persona, lo cual además es un contrasentido. Es como si yo, si alguien me dijera, si Luis me dijera, eres indígena y me emite mi constancia. O sea, ya de allí hay un vicio en la autoascripción calificada. El comisariado ejidal, la organización social y los funcionarios indigenistas son los mismos actores que están acá de manera recurrente, dando el aval de que los candidatos, los y las, son indígenas. La siguiente, por favor. Y aquí también es lo mismo quien emite la constancia del vínculo comunitario en RP, pues son funcionarios indigenistas, comisarios ejidales, autoridad de comunidades indígenas, gubernatura indígena, organización social. La autoridad municipal fue el que hizo el mayor negocio. Como ya dije, en el caso de Patricia Mas, de Chalchihuitán, pues un secretario municipal emitió la constancia, y así como eso tenemos muchos secretarios municipales, muchos jueces, hasta un profesor de escuela emitió una constancia de que la persona tal pues es indígena, porque ese era el meollo del asunto, que demostrara que era indígena. La siguiente, por favor. Bueno, concluyo con esta parte de los documentos para que al momento cuando se realizó la reunión donde salió este documento de manera no permitida, súbele un poquito, nena, nada más para leer el subtítulo, por favor. Resulta que tenemos 56 candidaturas que en ese momento estaba en duda su vínculo comunitario. Y entonces, ahora sí, para el 4 de abril, pues estaba en duda. ¿Por qué? Porque se dijo, pues no es originario de la comunidad, la persona entrevistada no reconoció los documentos, seguramente se echó para atrás, no conoce a la persona, no entiendo cómo fue que dices que yo te firmé, está pendiente, nunca se supo, no se reconoce su firma, la siguiente, todavía no localiza a la persona, no pudo acceder. Bueno, total que en esta reunión del 3 al 9 de julio que circularon estos documentos, el 9 ya debían de decidir quiénes eran candidatos, haya sido como haya sido. Y en ese momento se decidió que estos 56 que no tenían el aval serían candidatos, porque ya no había tiempo, porque ya se estaban violentando otros preceptos de la lógica de las leyes electorales. Entonces, bueno, pues así concluyó. La siguiente, por favor. Así concluyó esta etapa que claramente uno puede ver que se trata de una situación fraudulenta generalizada. Y eso puedo yo documentar con pelos y señales de lo que pasó en la acción afirmativa indígena. Pero fíjense lo que pasó en todas las acciones afirmativas. Hubo 442 constancias que se emitieron en el periodo electoral 2021 con las constancias de acción afirmativa en lo general. Personas indígenas, personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas con diversidad sexual, personas migrantes, etc. 442. Un gran mercado de constancias. La que sigue, por favor. Bueno, pues la cuestión de la protección de datos personales a candidatos de acción afirmativa fue muy importante. Muy importante porque la gente no supo, las personas, nadie supo. Yo como ciudadana no supe si mi candidato que ayer haya sido, bueno, en el caso del 05 sí sé, es una mujer que no es indígena, pero que el día que tomó posesión fue vestida de huipil, porque este es un distrito 05. Y toda su campaña lo hizo con una identidad indígena. Entonces, tenemos ahí, pues, que el INE ordenó tutelar la posibilidad de que cada persona registrada como candidata pueda solicitar la protección de datos respecto de la acción afirmativa por la que participa.
Los 442 solicitudes que vimos en el cuadro anterior, nadie supo que eran candidatos por acción afirmativa por esta sentencia del tribunal que protegía sus datos. Uno pone en duda el discurso de la máxima publicidad. Vamos, la siguiente, por favor, porque ya Luis ya sacó el garrote. Mira, ya me cambiaron. Bueno, yo quería llegar al tema. La siguiente ya me voy a ir al tema de... Sigue. Me quiero tomar, Luis, si me das 5 o 7 minutos. El caso de Andrés Manuel, del caso, perdón, se me fue el lapsus, de Manuela del Carmen. En este caso, bueno, lo que tenemos es una candidata, Manuela del Carmen López Obrador, que ella pues fue candidata en el 2018. El INE pues nunca puso en duda que ella era una candidata pues no indígena y sin embargo la reconocieron como tal. Manuela, la siguiente, tuvo una adversaria, Crescencia, una mujer con una entereza impresionante, porque todo el proceso de esta candidata pues estuvo viciado. Ustedes pueden ver, por ejemplo, no, Luis, más de 5 minutos, ustedes pueden ver ¿qué fue lo que dijo el INE? El INE recoge un documento que emite la constancia la Unión de Comunidades Indígenas, Agropecuarias y Forestales, Choles, Celtales y Tzotziles, una organización social. Y luego reconoce los documentos, el resultado es que reconoce, así lo escribe el INE, el visitador del INE, reconoce los documentos suscritos y la firma por el que se les hace constar que es un hombre indígena. O sea, no importa. Es un hombre indígena ejidatario a vecindado del ejido. La señora Obrador, que era diputada, era un hombre indígena ejidatario a vecindado del ejido que siempre ha participado en todas las acciones relacionadas del trabajo. Y su suplente, que es una señora de Veracruz, también reconoce que, o sea, es un machote. Estamos claramente con el mismo modelo de Rubio, que en donde el titular y el suplente son exactamente los mismos reconocimientos y los dos son fraudulentos, hasta en el género. Ni esas cosas cuidaron. Y cuando fueron al tribunal, la siguiente, por favor, Crescencia, bueno, hay que decir que el argumento del tribunal de Sala Jalapa, que al final el resolutivo que jugó también a favor de Manuela, fue que la Constitución, en el artículo 59, estableció que quienes se candidateaban en distritos indígenas y que antes ya habían sido diputados, por ese simple hecho, ya tenían el vínculo efectivo probado. Y ese fue el principal argumento que le dijeron al final a Crescencia. Bueno, pues sí, probablemente todos tus argumentos son válidos, pero ya no se puede hacer nada, porque de acuerdo a lo que se plantea aquí, dice que por el hecho de que ella ya haya sido diputada antes, ya con eso se prueba el vínculo efectivo. La siguiente, por favor. Bueno, Sala Jalapa resolvió todo lo anterior, que las constancias que había dado el INE pues eran más que suficientes, no importa si estaban pésimamente mal hechas, que claramente es un machote que obtuvieron quién sabe de dónde y que lo pusieron en el lugar y con la organización mencionada. La siguiente, por favor. En el caso, por ejemplo, a la hora que Crescencia, bueno, se pasaron todas las de Crescencia. Oye, no, por favor, Ibi, no me recortes esa parte. Lo que quería decir de parte de la siguiente, anterior. Ahí. No, la siguiente. Cuando Crescencia fue al tribunal, el partido dijo pues que no era cierto, que ella no estaba registrado
ella no estaba registrada como candidata de ese tamaño. Dijo que la impugnación que ella presentó a la Comisión Nacional de Elecciones era indebida, es decir, que no lo reconocía, no reconoció su capacidad jurídica para impugnar, que no era candidata, y entonces le tocó a Crescencia probar que sí era, y que no tenía interés jurídico. Por lo tanto, no la reconocía, pero el tribunal dijo, no, sí, yo sí te reconozco porque eres una mujer chol, y para eso es suficiente. Y ella impugnó que ella no era una mujer indígena, y el partido dijo al final, bueno, pues a mí me toca decidir quién es mi candidata, así es que todos tus argumentos que dices que ella no es indígena y que no pasó, pues no es para mí relevante. Sí era para mí importante mostrar a Crescencia, porque dio una batalla por la legalidad, por la dignidad de los pueblos indígenas, por la defensa de las instituciones, aunque ya sabemos que al diablo las instituciones, pero ella fue al tribunal, pensó que tenía la razón, pero desafortunadamente no fue así. Ya la última lámina, por favor, y lamento muchísimo que me haya colgado en todo lo demás, pero yo quiero hacer un reconocimiento, la última, por favor, quiero hacer un reconocimiento a estos actores, a los abogados y abogadas indígenas que dieron una gran batalla porque las cosas fueran legales. No fueron. No, las acciones afirmativas fueron fraudulentas, y yo no solamente creo que tengo los datos suficientes para probar el tema de la acción afirmativa indígena, sino me parece que los otros también deberían ser documentados con la misma lupa. Y puedo concluir la anterior, o sea, nada más las propuestas, no me voy a ir a propuestas, voy a ir solamente a mi conclusión. Concluyendo, el hecho que haya 21 personas electas en 21 distritos indígenas no quiere decir que haya 21 personas indígenas electas. Un escaño ocupado por un diputado electo en un distrito indígena no quiere decir que un indígena esté ocupando su lugar en la Cámara de Diputados, que por derecho le corresponde. Estamos frente a un problema gravísimo de simulación tolerada, permitida desde las instituciones electorales y de usurpación desde los partidos políticos. Vamos a esperar a ver qué pasa con el 2022, pero aquí hay un gravísimo problema del cual el INE no se ha hecho cargo, ya que esto no es nuevo, ocurrió en el 2018, ocurre ahora en el 21 y vamos a ver qué va a pasar en el 22. Bueno, perdón Luis, ya discúlpame, ahora sí, ya me puedes mandar a comer. No, Araceli, al contrario, muchas gracias por tu interesante intervención, y la verdad es que nos va dejando muchas enseñanzas y de las debilidades del sistema electoral, que aunque sean las autoridades responsables de cuidar la legalidad, son quienes principalmente se la brincan, ¿no? Como dijéramos coloquialmente, pero me parece que es importante, dado que por cuestiones de tiempo había iniciado así rápidamente, pero me parece que es importante para todos quienes nos siguen por esta plataforma y quienes nos siguen por las redes sociales, dar a conocer un poco más de tu trayectoria, tu importante trayectoria, que ha dado grandes aportes a la antropología y a las ciencias sociales chiapanecas y mexicanas. Bueno, pues en ese sentido me voy a permitir iniciar con unos breves datos de la biografía de la doctora Araceli Burguete, para que todos quienes nos siguen reconozcamos la importancia de la personalidad que nos acompaña, ¿no? Araceli Burguete es originaria de Arriaga, Chiapas, es profesora investigadora en el CIESAS, en la Unidad Sureste, y actualmente es su directora regional, pero además es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido múltiples reconocimientos académicos, entre ellos el Premio Fray Bernardino de Sahagún de Lina por su tesis de maestría,
Ha recibido el premio de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, la AMER, y el premio Jean de Vos por su tesis doctoral. Además de que ha recibido el reconocimiento como investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido docente de múltiples escuelas, facultades, entre ellas la de Ciencias Políticas del UNAM, del Centro Económicos y Sociales del Tercer Mundo, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, y desde 1999 es parte de la planta docente del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Sus temas de investigación, pues, como quienes la conocemos, tenemos ese reconocimiento de sus grandes aportes en estos temas, pero para quienes no la conocen, pues pueden empezar a buscar y rastrear sus aportes en temas de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, en temas de autonomía, el municipio, mujeres y participación política. Entre sus últimas publicaciones, en el 2021, pues aparece Autonomía y Gobierno en Territorios Indígenas en la América Diversa, coordinado con Miguel González, José Marimán, Pablo Ortiz y Ritsuko Funaki, publicado por la editorial Apla Yala. En el 2020 se publicó el libro Paridad y Violencia Política en razón de género de municipios indígenas de Chiapas, una perspectiva intercultural, publicado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. También en colaboración con la UNAM y con el doctor José Rubén Urantes, publicaron Justicia Indígena, Derecho, Consulta, Autonomías y Resistencias. Todos ellos colaboraciones y aportes a las ciencias sociales sobre estos temas que ya les habíamos comentado, ¿no? Principalmente el tema de los derechos de los pueblos indígenas y de las autonomías. También ha coordinado múltiples diplomados para la formación de liderazgos de mujeres en México, Guatemala, Bolivia y Ecuador. Por todo ello, desde luego, un reconocimiento y un agradecimiento a la doctora Araceli Burguete, quien siempre ha estado muy activa y muy vinculada a las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, esto es para hacerle este reconocimiento y para agradecerle que una personalidad de su calidad académica, humana y política nos pueda acompañar en este seminario. Y pues bien, doy paso un poco a lo que nos ha presentado y los problemas a los cuales nos pone de frente. El problema principal es cuáles son las pruebas objetivas. ¿Sí? Su ponencia magistral pues nos pone frente a este problema cuáles son las acciones afirmativas y sobre todo creo que habría que pensar en la debilidad sobre la cual se construye la representación indígena y qué pasa hoy día en la 4T. Un énfasis que ella ha resaltado pues es este fraude de la ley y como decía al final de su presentación pues parece que la autoridad responsable de mantener estos principios de ley son los principales quienes hacen caso omiso de la misma, ¿no? Y bueno, querida Araceli, además de las muchas felicitaciones y saludos que se te mandan, hay un par de cuestiones que creo que piden tu reflexión, ¿no? En relación al tema de la usurpación étnica, ¿quién es y quién no es apto políticamente para ser representante? ¿Se considera que el tema de la autoadscripción es un arma de doble filo o realmente se ha logrado que las comunidades indígenas encuentren en este proceso verdaderas reivindicaciones de sus derechos? También
Nuestra compañera Carmen Ventura pregunta si hay condiciones para pensar en la creación de un partido político indígena. ¿Qué propuestas se pueden hacer para asegurar los mecanismos de participación y representación política para estos cargos en los congresos? También comenta si se pueden pensar en otras formas e instancias fuera de los partidos políticos. Por mi parte, aprovecho que tengo el uso de la palabra para preguntar en relación a tres problemas centrales que tú has planteado en tus trabajos, ¿no? El problema del mercado, de la identidad, el problema de las indígenas, de las juanitas, perdón, y el problema de la inequidad social. ¿Cuál es el tema central sobre el cual las ciencias sociales debemos de trabajar? Creo que por el momento son todos los temas que se han planteado y, bueno, esperemos qué más va saliendo en esta intervención. Gracias, Araceli. Luis, hay otras Sí. preguntas en el chat. Bueno, Ajá. Elisa manda sus felicidades a la doctora Araceli y pregunta, bueno, comenta, ¿habría que enviar el caso al Comité contra el Racismo de la ONU? Y Giovanni pregunta, ¿qué hacer entonces para garantizar que los indígenas ocupen estos espacios de representación política y todo deje de ser una simulación? Para agregarlas de una vez en esta ronda. Gracias. Gracias, Carmen. Perdón, se me habían escapado. Sí, perdón, hay una última. Dice, Dubi, dice, ciertamente así fue la usurpación de identidad sobre el caso de la diputada Patricia Mazos Lazos. La autoridad de Chalchihuatán participó en la corrupción de extender la constancia. Me atrevo a decir porque yo soy originario de Chalchihuatán y la diputada no es residente ni originaria de la comunidad Monlún de este municipio. Ahora sí. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la acogida, Luis. Gracias, siempre tan cariñoso cuando nos encontramos. Pues gracias también a quienes me invitaron a compartir estos resultados de investigación. El tema es sumamente complejo y no está estudiado. Es decir, es un tema nuevo, es un tema que lo que tenemos son algunos textos, algunos artículos, hay allí un par de libros, pero la realidad siempre va a pasos agigantados y nosotros vamos detrás de ello. Entonces, tenemos siempre ese desafío de cómo proponer. Y cuando entramos al tema de las propuestas, pues uno debe reconocer que, por ejemplo, mis avances siempre son muy marginales con relación a estos equipos enormes que tienen el INE, los tribunales, que tienen súper debatidos los temas, y uno va apenas en la investigadora solita en el centro de investigación acopiando la información granito a granito, de tal forma que lo que nosotros hacemos son básicamente aproximaciones a un problema, de tal forma que con esa humildad, pues yo lo que puedo decir es que falta mucho por debatir. Sin embargo, la dificultad principal del análisis es discernir entre estos dos conceptos, entre participación política y representación política. Porque el hecho de que indígenas participen como representantes, participen ocupando una curul en la Cámara de Diputados, siempre queda la dificultad de si efectivamente están representando a alguien o a algo. En el caso de Jerusalén del diputado Rubio, el resto de los ejidos y de las comunidades, bueno, no solo tojolabales, celtales o chiles que hay en las Margaritas, están muy enojados, porque ¿cómo es posible que un ejido con el 1% de la población de todo el municipio de Las Margaritas haya emitido una constancia de que este señor es originario de la comunidad, ocupa cargo, habiendo desplazado a todas las otras candidaturas indígenas?
que habían en el municipio. Ese es un gravísimo problema del modelo. El modelo es que el debate en torno a la participación y la representación creo que es algo que incluso en la próxima redistritación que ya comenzó, en el debate que ya comenzó, yo, por ejemplo, estoy planteando a nivel de propuestas que la consulta que se va a hacer, que ya comenzó, digamos, en formato, sobre esta redistritación en el 2022, la representación indígena, el debate sobre la representación indígena y los distritos indígenas tiene que ser situado. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del distrito 5, los distritos chiapanecos deben, en mi opinión, de establecerse el requisito de la lengua indígena para probar que alguien es indígena. ¿Por qué? Pues porque cuando el tribunal dijo que Chiapas tiene el 60%, los distritos chiapanecos tienen el 60%, en realidad tenemos distritos de 90-100%. En el caso de Patricia Mas, como ya se mencionó, pues estamos hablando del municipio de Chalchihuitán que tiene 99.9% población indígena. Y había candidatos indígenas. Estaban distintos candidatos. Y sin embargo, no se optó por ellos. Y por el contrario, la diputada, que entonces era diputada Patricia Mas, fue ungida. Le fue entregado el bastón de mando. Se le reconoció como ciudadana originaria del lugar. También Rubio fue ungido y se le reconoció como ciudadano del lugar por parte de los celtales del ejido Jerusalén. En fin, tema complejo porque las personas, autoridades o no, en el caso, como bien menciona la compañera, pues hubo una indignación en Chalchihuitán porque se le dio el aval a la persona diputada y no pasó nada. Y aunque el tribunal dio vistas, sin embargo, pues porque hubo falsificación de documentos, sin embargo, textual, no pasó nada. Entonces sí nos encontramos con un problema de las rutas. ¿Qué sigue? Y por el otro lado, lo que se menciona sobre ir al Comité contra el Racismo de la ONU, inicialmente, como yo participé con el caso de Palenque, con un amicus curiae que elaboré a petición de la compañera Crescencia y su abogado, yo recomendé que fueran a la CIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque este caso merecía ser discutido. Y desafortunadamente, yo creo que aquí hay bueno, ofreció acompañamiento, etcétera, pero yo creo que aquí falta dar pasos adelante de parte de los actores indígenas agraviados, porque son agraviados, y deberían de ir a estas instancias de denuncia para que queden precedentes. Probablemente ya no se pueda revertir el caso, pero claramente quedan precedentes en las jurisprudencias para que estos casos no se vuelvan a repetir. Estamos pues con condiciones complicadas. Yo creo que es poco probable que los partidos étnicos, que los hubo antes, tengan futuro. Por ejemplo, la gubernatura indígena intentó hacer un partido étnico, bueno, un partido de la gubernatura indígena, comenzó su proceso de registro desde 2019, pero no alcanzó las firmas. ¿Por qué? Porque los indígenas votan por los partidos. Votan, hacen alianzas, se benefician. Nosotros podemos decir, no, después de esto ya los partidos guácatelas. No, no, porque además uno ve que en el caso de Chalchihuitán, pues no pasó nada con la autoridad fraudulenta, lo siguen reconociendo a la autoridad. Lo mismo en Jerusalén. Y poco probable. Por otro lado, difícil las candidaturas independientes, muy difícil. Pensar que pueda haber candidaturas independientes es muy complicado. Y los partidos políticos no buscan, como ya dije, candidatos indígenas, no buscan, porque además no tienen
una militancia con dinero, porque el problema es la corrupción. Y además las personas lo saben, ¿no? Este va a ser candidato. ¿Quién es? Ah, es el Pedro, es el Pablo, es el Luis. Ese no tiene paga. Ni votes por él. No, aquel bien pagudo. Y entonces comienza pues todas estas jerarquizaciones de las ponderaciones de quiénes son los candidatos idóneos, qué van a dar. Entonces, el sistema de partidos que ya está incorporado en la militancia, en la ciudadanía indígena chiapaneca, y creo que los estudios han mostrado que los partidos sí tienen aceptación y simpatías entre los electores indígenas, pues todavía no tenemos planes ni opciones alternativas. Para mí, que en el caso de los distritos chiapanecos, el filtro deberían ser los idiomas indígenas, porque además, por la densidad demográfica, sí permite que es indígena el que habla una lengua indígena, punto. Se puede. Pero así como yo lo digo con absoluta certeza, porque tengo los datos, creo que habría que pensar en otros municipios. Yo me imagino que Oaxaca podría llegar a la misma conclusión. Aquí, en la distritación indígena, es indígena aquel que habla la lengua indígena. ¿Cuál es otro? Yo no sé, Puebla. ¿Y qué va a pasar en el norte, en donde no hay esa afirmación que yo puedo hacer para el caso de Chiapas, de que la lengua indígena es el criterio y no hay otro? Bueno, y las disputas internas, ¿verdad? Para ver cómo se van a dar los avales, si acaso sí, no. En fin, yo quiero ser sincera de que no tengo claridad sobre el punto y seguido. En verdad que estoy consternada con los resultados y lo único que se me puede ocurrir es que se legisle, que se pase de la acción afirmativa allá una reforma constitucional en donde no sea por negociación, sino que sea por derecho. Pero para llegar a eso se necesita clarificar. Y no hay que olvidar que quienes tienen la decisión de elaborar las normas pues son los diputados y diputadas que están en el Congreso y que ellas sí siempre han sido un obstáculo. No quiero entrar, Luis, al tema de las Juanitas, si me permites, porque eso es un debate que tiene que ver básicamente con las acciones afirmativas locales. Creo que ya el tema de los derechos de género están bastante superados. Ya a nivel federal estoy hablando, ya difícilmente encontramos las tales Juanitas mal nombradas, es un acto de violencia política. Ya eso no ocurre, pero sí está en los locales. Y esa es otra discusión, es otro debate, me invitan a otra magistral y con todo gusto. Gracias, Luis. Con ello. Tu micrófono, Luis. No te escuchamos, Luis. Sí, en unos cuantos minutos hay un par de comentarios desde Facebook que creo que nos permitirán que nos des una visión de cierre y general. Por un lado, Antonio Rodríguez pregunta qué tan minorizado llega a estar dicho representante dentro del espectro político. Y Andrés Arias comenta que parece que estamos frente a los límites de la democracia representativa cuando se encuentra con la diversidad en un complejo escenario como es México, tan grande y tan diferente. Lo peor es que frente al desconocimiento, la incomprensión e incapacidad del INE, se cae en el fraude, la ilegalidad, y esto muestra el lado oscuro, perverso del sistema electoral. Creo que con esos dos comentarios puedes hacer una reflexión general de cierre que nos permita pasar al siguiente momento y bueno, de antemano volver a agradecerte tu participación, excelente participación, tan interesante reflexión, y que nos compartas tu reflexión respecto a estos comentarios. Creo que
decir que la democracia mexicana es la democracia más cara. Incluso se habla de quitarle recursos al INE, se habla de que es un exceso lo que tiene y lo que gasta, pero yo creo que parte de la incapacidad del INE para ir más allá de solamente decir, ¿de verdad usted firmó este papel? Y le muestran el papel, pues es parte justamente de la incapacidad que tiene el INE para ir más allá. Me parece que tiene 5 o 6 funcionarios que se ocupan de todo eso en un distrito y tienen que ir a ver la cantidad enorme. Tomen en cuenta de que son 10 partidos políticos en el distrito 5, 10, multiplicados por N cantidad de candidatos. Entonces, tienen que ir por cada uno de las hojitas a verificar. Y que no lo encontró, y que va a regresar, y quién sabe cuándo. Es decir, lo único que hizo ahora el INE, que hizo la vez pasada, bueno, creo que la vez pasada no lo chamaquearon y no se imaginó que fuera a encontrar tantos fraudes en el sentido de falsificación. Pero en este caso, los límites del INE son precisamente, estamos hablando de una institución pues también precarizada, no tiene capacidad para responder a estos desafíos. Estamos también hablando de los límites, no solamente de la democracia en el procedimiento electoral, de la confiabilidad que un voto represente algo. ¿Cómo me va a representar a mí una candidata del 05, como ya diputada electa, que hizo fraude a la ley? ¿Cómo? Y como ella, ¿cuántas? Porque, por ejemplo, yo sé que ella fue mi candidata y que ahora es mi diputada porque documento y sé y denuncio. Pero ¿cuántas personas en el resto del país saben quiénes son sus representantes populares? El silencio que mandó el tribunal de que no se sepa quiénes son los candidatos, eso fue terrible. Entonces esas prácticas son las que hay que superar, pero también yo no sé, y lo digo con sinceridad, si el INE puede establecer procedimientos más eficientes, más eficaces, comenzar con procesos electorales más largos, que no muevan la cancha de que comenzamos en enero a hacer el registro, pero el año pasado y ahora en enero te digo que siempre no, que las reglas son así, pues desestabilizan, entonces hay que comenzar de nuevo. En fin, sí es cierto, pero se mezclan todo esto, ¿no? La crisis del paradigma democrático, la crisis de la institución, la crisis de la falta de credibilidad, la irresponsabilidad del consejero presidente de decir, tenemos 13 y ahora tenemos 21, que es un discurso muy que lo mantienen hasta ahora, ¿eh? Un consejero el otro día, bueno, pues terminaron las elecciones, tenemos 21 diputados indígenas, celebrémonos. A ver, señor, no son 21, fíjese que de los 5 en Chiapas, 1 es indígena, 1. No pasa nada, ¿no? Entonces, esa frivolidad de los discursos triunfalistas del INE, pues afectan a la credibilidad social. Eso es en cuanto a la última pregunta. Y sobre la minorización de la representación indígena, todo razón. Desgraciadamente, pues estos 21 en 300 no significan nada. Y si además eventualmente pudieran llegar efectivamente representando a sus pueblos sin redes de partido, pues van a ser absolutamente desplazados. O sea, no van a significar nada, se van a tener que plegar a alguna corriente dominante, hegemónica. Es decir, sí es un campo con demasiado lodo que permite, quien entra a él, pues ya sabe que pues son 30 diputados en total de 300 y que estos difícilmente van a constituir una fuerza política como para hacer un bloque de diputados indígenas, porque además ni lo son, y difícilmente van a dejar de buscar sus posiciones personales para adherirse a algunos de los grupos dominantes, ¿no? Y yo solamente diría que ahora, ya cierro con esto, haciendo una invitación de que ahora que ha comenzado el proceso electoral, el proceso, pues ya comienzan con las redistritaciones que ahora ya viene, está en escenario la redistritación del 22, pues invitar a corramos la voz a las y los actores políticos indígenas
que ellos deben de hablar. Uno no debería, yo mi palabra es como académica porque documento y documento y documento, tengo miles de archivos, pero hay que, deben de ser ellos los que digan su palabra, los que se organicen, se posicionen. Y si es una invitación, y refrendaría, vayan al tribunal, vayan a N cantidad de instancias, porque necesita quedar el precedente para que no vuelva a ocurrir. Y con eso termino agradeciéndoles a todas y todos quienes estuvieron acá, estuvieron en este diálogo, a mis colegas, a mi querida Carmen, a Ivy, a Luis, a todas y todes, a compañeras y compañeros que están en el chat interno y en los otros chats de Facebook y demás. Muchas gracias y les agradezco la escucha y el diálogo. Pues nuevamente, querida Araceli, agradecerte tu participación, tus interesantes reflexiones y reiterarte que nos sentimos privilegiados porque hayas aceptado y estar acompañándonos en este seminario. Muchas gracias.